Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, iniciando la semana con mis compañeros Rafael García Villegas, Huemansen Rodríguez, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Bueno, pues tenemos un día lunes con mucha información, dado que se nos junta el fin de semana, pero también porque estuvo el Festival Internacional de Cine, el GIF, en San Miguel de Allende, así que tenemos muchas cosas que ver sobre ello. Y lunes de reporteros, y además estrenamos mural a propósito de la muestra que se presenta en el Museo Nacional de Culturas Populares, Toledo B, por supuesto. Y además el maestro Francisco Toledo acaba de cumplir años el pasado día 17, un abrazo desde aquí muy grande, y así lo celebramos en Noticias 22. Ahí estamos viendo técnicas muy diferentes de dibujo, grabado, escultura, fotografía que ha abordado Francisco Toledo a lo largo de su larga trayectoria. Así es, y que estamos hablando de un artista muy importante que reconocemos por el trabajo que ha hecho de rescate y de defensa de las culturas, de la diversidad, particularmente del estado de Oaxaca. Por eso lo vemos demasiado en medios, pero estamos hablando de uno de los artistas más importantes vivos que tenemos, por fortuna, en nuestros días en México. Muy generoso, además. Y vamos a la información. El secretario de Cultura capitalino, José Suárez del Real, nos habla de algunas directrices de su gestión. La creación literaria de 9 escritores confluye en el Centro Histórico de la Ciudad de México en el libro Volver a DF. Los relatos son de José Ángel Balmori, Ari Bolovich, Guillermo Fadanelli y Amandi Titita, entre otros. Son acompañados también por el trabajo gráfico de Jesús Benítez, Gabriela Fraga, Carlos Olvera, Gibran Turón y Rex Zapp. Ari Bolovich recuerda la experiencia que tuvo frente al Teatro Fru Fru y del cual parte para escribir Nación Freak. Que tuve una intervención almodovariana, pues mi momento Almodóvar, cuando un policía me quiso detener por andar en estado etílico en la vía pública, ¿no? Y de pronto sale de un bocho una travesti que se multiplicó en la atmósfera, ¿no? Me pareció enorme, de pronto un Goliat, pero bueno, ¿no? Y me dice de la nada: cariño, este acomplejado no puede reprimir ni a un microbio. Y lo sé porque soy la novia de Ebrard. La visión retrospectiva de Guillermo Fadanelli contrasta con la aproximación romántica de la escena gay de Wenceslao Bruciaga o el individualismo de Bolovich. Yo justamente la única pertenencia que siento, y lo digo en el relato tal cual, es al momento que estoy rodeada de toda esta gente excéntrica, completamente deslumbrante en su individualismo, y digo, yo soy de aquí, esta es mi nación, por eso la llamé Nación Freak, ¿no? Ese fue mi sentimiento de pertenencia. Sin embargo, la posibilidad de poner un orden para explicar su relación con la metrópoli es a través de la literatura. Yo creo que la única forma para un escritor, no sé, para mí, de hacer cierto orden del mundo es escribiéndolo. Porque si no, se desata. Siempre es un tema de control. Yo siento que los escritores tenemos un tema de control freakness muy fuerte, ¿no? Y yo siento que sin esa forma de ventilar el mundo, quedamos un poco desamparados. Volver a DF es una publicación de la editorial Mo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Definitivamente eso también tiene que ver con la cultura de la capital de la República, pero parece que Cabina tiene otros datos y nos pasaron esta información, que es un libro que vale la pena rescatar a propósito de la memoria de distintos artistas que tienen de esta gran urbe. Y ahora sí, lo prometido. Sí, nos vamos con esta conversación con el secretario de Cultura capitalino. El presupuesto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tuvo un incremento de 236 millones de pesos en comparación del año pasado. El aumento responde principalmente para iniciar 2 proyectos. El primero se llama Pilares. Son espacios en donde la población tendrá acceso a la educación, capacitación y desarrollo artístico en barrios, colonias y pueblos que padecen de violencia y que este año comenzarán a operar 150 centros.
los puntos de innovación, libertad, artes y saberes, de los cuales a este momento llevamos operando 40 de ellos, y para el año 2020 estaremos creando 150 más. El segundo eje son los festivales de barrio. Además, en cultura comunitaria hemos establecido los festivales de barrio. Para cada festival de barrio se está estipulando un presupuesto que oscila entre 12,000 a máximo 18,000 pesos, y se tienen contemplado este año 500 festivales de barrio. En ellos participan los talentos barriales, y allí es a donde se ha criticado mucho a este secretario por reconocer que hemos encontrado a un carnicero que le gusta cantar ópera. Esos son los dos grandes programas a donde le hemos destinado un mayor número de recursos. Asegura el secretario de Cultura de la Ciudad de México que estos proyectos no ponen en riesgo la continuidad de museos, teatros u otros proyectos que se tenían funcionando, como los faros, que este año celebrarán su aniversario 19 con la inauguración de nuevos espacios. Ahorita ya incrementamos uno más, que es el de Azcapotzalco, que la propia alcaldía dijo es mucho mejor que se integre al sistema de faros. El Xochicalli ya forma parte de los faros. Ahora que nos entreguen Perulera a finales de agosto o septiembre, vamos a integrar ya ese otro espacio. Estamos a la espera del Cosmos para el primer trimestre del año próximo. Lo mismo les podría yo decir que los museos se han enriquecido, tienen una vida mucho más activa, y es cierto que hemos tenido, y no tengo por qué negar, algunos tropiezos desde un punto de vista administrativos derivado de una serie de situaciones que yo no voy aquí a expresar si son herencias o no. El hecho es de que han ocurrido, pero gracias al apoyo del gobierno de la ciudad los hemos podido sortear y los estamos sorteando. Estas propuestas responden a los objetivos que tiene la nueva Constitución de la Ciudad de México. Y el eje de esa Constitución se llama derecho a la memoria. Por eso el patrimonio cultural resulta tan relevante e importante. 2, la diversidad cultural de la ciudad. Por eso estamos integrando a pueblos, barrios originarios y reconociendo la presencia de comunidades indígenas residentes provenientes de otras partes de la República que por violencias en cualquiera de sus expresiones han encontrado en esta ciudad su esencia originaria, porque México Tenochtitlan fue fundada como ciudad refugio. Noticias 22, Óscar Cortés. Esto que decía de que si un carnicero puede cantar ópera, hay una convocatoria, se abren convocatorias para que la gente pueda presentar sus proyectos, pueda tener una beca y participe, porque de pronto por ahí hay algunos talentos desconocidos, ¿no? Así es, y bueno, lo importante de los festivales de barrio tiene que ver también con la identidad de cada demarcación, alcaldía o colonia. Eso es algo que solamente la gente que vive en ellas, que las habita, lo sabe, y dentro de una ciudad tan grande, con tantas posibilidades, a veces eso siempre queda en riesgo de quedarse entre las propuestas más llamativas, ¿no? Buenas intenciones. En otro orden de ideas, México vuelve a ser sede de la Conferencia Mundial Científica sobre VIH-Sida. Los avances científicos y las políticas de Estado se ponen en la mesa de reflexión. Más de 5,000 personas de 140 países se reunirán en la Ciudad de México hasta el 24 de julio para intercambiar conocimientos y experiencias sobre la prevención y tratamiento del VIH. En un primer informe sobre los trabajos que se están haciendo a nivel mundial, se dijo que en el continente americano, los países con mayores retos son Venezuela y las naciones de Centroamérica, ya que debido a la inestabilidad política, las personas han tenido que emigrar.
Y es que de las 120,000 personas en Venezuela que viven con VIH, solo la mitad tiene acceso a tratamientos. El 7% ha logrado la supresión viral y la mortalidad ha crecido a cifras alarmantes. Los migrantes venezolanos y haitianos que han llegado a Chile representan cerca de la mitad de los nuevos casos diagnosticados en el país andino. A decade ago, the International AIDS Conference took place here in Mexico City, and we have continued to scale access to treatment. But political and social economic shifts are threatening any progress we have made. We have the highest rate of trans murder in the world. Rates of HIV and AIDS-related deaths have barely changed in over the past 20 years. In some of the countries like Chile, Costa Rica, and Guatemala, incidence is on the rise. En África subsahariana, así como en muchas poblaciones del mundo, ONU-SIDA estima que 3 de cada 5 nuevas infecciones por VIH se dan en niñas adolescentes entre 15 y 19 años. En Pakistán se han registrado nuevos brotes de VIH en niños, alrededor de 500 en una sola ciudad. I think this provides us the opportunity to dig underneath the scientific evidence into the policies and behaviors and community and access and what you talked about with stigma and discrimination. Young women incidence is rising in many cases, but decreasing in some countries. It has to do with, do the young women believe they have access to the information and the prevention and the treatment that they need? Are they welcomed in the clinic? En Europa del Este, las nuevas infecciones se han dado en personas que se inyectan drogas. En el caso particular de Rusia, se informó que en este país, al año, hay 100,000 nuevas infecciones y el estigma y discriminación no ayudan a detener la epidemia. As you know, we have the science and technology at hand to fight the epidemic. It is time to eliminate stigma and discrimination. It is time to close the gap between the East and the West. Eastern Europe is the only region in the world where the HIV is on the rise, with Russia alone contributing 100,000 new HIV infections per year. La Conferencia Mundial Científica sobre VIH continuará hasta el miércoles. Se presentarán los avances que se tienen en tratamientos y cómo ciudades como Londres, San Francisco y París han podido detener la epidemia, proporcionar tratamientos a las personas portadoras y reducir el número de fallecimientos. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ya hace poco Alberto mismo nos presentaba aquí una serie de entrevistas de recopilación de información, de investigación que hizo en torno a la situación del SIDA en nuestro país, y lo que decían los especialistas es: hemos bajado la guardia, y eso es muy peligroso. Y bueno, son números tremendos los que estamos escuchando. Hace algunos años, cuando hicimos aquí en Noticias 22 una serie de reportajes en Rusia, lo que se había dicho en ese momento, que era 2013, es que había una nueva cepa de VIH solo en ese país. Y con estos números que están dando, parece verdaderamente abrumador. Esta es la reflexión, y recordamos que esta conferencia continúa a lo largo de la semana y ya estaremos dando cuenta de los avances y los resultados, las propuestas que en la misma se generen. Y antes de la pausa, rendimos un recuerdo a José Pascual Buxó, filólogo y poeta originario de Gerona, España, quien falleció el viernes a los 88 años de edad. A Buxó se le reconoce por dedicar buena parte de su vida al estudio de Sor Juana Inés. Así es, y también este fin de semana murió a los 89 años el escritor cubano Roberto Fernández Retamar, autor de decenas de libros de poesía y ensayo, entre los cuales destaca Calibán, uno de los más importantes textos ensayísticos de la literatura en lengua española del siglo XX, y él fue uno de los participantes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cuando Cuba fue el país invitado. Esto fue en 2002, entonces tuvimos largas conversaciones con Roberto Fernández Retamar. Hay un recuerdo a estos dos grandes escritores y nos vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Noticias 22 con AMCI, la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, que celebra sus primeros 5 lustros.
La Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, como parte de los festejos por sus 25 años de imaginar, crear, educar y soñar a través de la realización cinematográfica, estrenó una selección de los mejores cortometrajes realizados en el seno de la AMCI en el Autocinema Coyote. Es muy importante y sobre todo el hecho de que son los mejores proyectos hechos por alumnos y egresados de la AMCI, ¿no? Que naturalmente se gestan como ejercicios estudiantiles, pero de repente se convierten en proyectos muy valiosos que tienen muchas cosas que decir y sobre todo a nivel producción, sus valores de producción y su contenido a nivel comunicación se vuelve relevante. Autocinema Coyote se une a esta celebración como parte de su concepto de sala alternativa de cine y su compromiso con apoyar el cine nacional, brindando un valioso espacio de exhibición a los cineastas emergentes en México. En esta ocasión estamos aquí en el Autocinema Coyote haciendo el estreno formal, posteriormente vamos a shorts y seguirá por todo el país y luego a nivel internacional. Los cortos mexicanos se tienen que ver en México y en todo el mundo. 9 historias de ficción y documental contadas por jóvenes cineastas conforman 25 años AMCI, una antología de los mejores cortos independientes de la asociación. Y así es como en esta antología la AMCI a través de su comunidad demuestra que se pueden contar muchas vidas, muchas historias a partir de una variación importante que va desde thrillers sci-fi, por ejemplo, en donde participa en un corto Patricio Castillo, así como Sergio Corona, que participa en un corto para niños, ¿no? Algodón de azúcar, que en su momento fue el primer cortometraje en 3D en acción viva en Latinoamérica. La antología seguirá exhibiéndose. Para los interesados, se pueden informar a través de nuestra página de internet. Vamos a estar publicando cotidianamente dónde se va a estar proyectando esta antología. La página es www.amci.edu.mx. Ahí pueden entrar y ver tanto la propuesta de la AMCI como los lugares en donde la antología se va a estar proyectando. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Antes de hacer nuestro viaje a Quebec, les informamos que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara anunció que el homenaje a Fernando Benítez este año será para Adriana Malvido. Muchas felicidades. Gran cronista, narradora. Muy al pendiente. Así es, gran cronista, narradora, periodista. Y recordarán seguramente que hace un año estábamos hablando aquí en Noticias 22 de un libro dedicado a Nahui Olin. Bueno, precisamente es uno de los trabajos de Adriana Malvido. Efectivamente, la biografía es uno de los géneros que aborda con mayor frecuencia. Y ahora sí nos vamos a la que fue residencia de los franceses, luego de los británicos, y está en Quebec. De los gobernantes de Quebec hubo una serie de cambios que ha sufrido este espacio que es el Castillo de San Luis, que les invitamos a recorrer en este viaje a Quebec. La edificación más fotografiada de Quebec y uno de los mayores símbolos de Canadá es el Château Frontenac, hotel inaugurado a fines del siglo XIX. En esta cumbre, desde la que se domina la ciudad, se levantó la primera residencia de su fundador. Hoy, hay que adentrarse al subsuelo para descubrir el Castillo de San Luis. Dès le début de la fondation de Québec par Champlain, le fondateur en 1608, il y a des gens, des pêcheurs, des Basques qui venaient de l'Espagne, qui ont tenté de l'assassiner. Alors, dès le début, là, les premières journées de la présence française, on va fortifier l'habitation de Champlain, qui est un magasin pour la traite de fourrure, pour l'échange. Il va y avoir une palissade de bois et des canons. Et plus Québec va évoluer, chaque fois qu'elle sera attaquée, parce qu'elle va être attaquée souvent par les Britanniques, la fortification va évoluer. Una evolución que es posible apreciar en el Museo de Sitio, donde se realizan continuos trabajos arqueológicos que han permitido recuperar objetos de distintos periodos de la edificación que albergó a 32 gobernantes a lo largo de su historia. Bienvenidos al Sitio Histórico Nacional de Fort et Château Saint-Louis. Ce site était reconnu pour être la résidence coloniale des gouverneurs de 1620 à 1834.
Par contre, au départ, le site était un fort et par la suite deviendra la résidence des gouverneurs pendant près de 200 ans, donc de 1620 jusqu'à l'incendie en 1834. A pesar del siniestro, se conservan objetos que muestran el estilo de vida colonial de los gobernantes y sus invitados. Utensilios de uso común, joyería, vestimenta. Todo aquello con lo que buscaban replicar las costumbres de la métropole. Au départ de la visite, nous avons vu ensemble les dépendances du château Saint-Louis, donc tous les différents bâtiments externes pour les utilisations des gouverneurs ou des invités, donc la glacière. Nous avons vu aussi la cour basse, qui était une cour basse extérieure. Et par la suite, nous avons entré dans le complexe culinaire du château, surtout utilisé par les serviteurs et les domestiques qui vont y travailler. Luego de la batalla de las planicies de Abraham, en la que Francia pierde Quebec, el castillo se adapta al gusto inglés. Ahora el riesgo de invasión estaba en manos de los estadounidenses, por lo que la ciudad se siguió fortificando. Ce qui fait que quand les Britanniques quittent à la fin du 19e siècle, Québec est une ville avec une fortification complète. Et comme les autres villes en Amérique du Nord, on va détruire les fortifications pour avoir les pierres, pour avoir les terrains. Mais il y a un homme à Québec, Lord Dufferin, qui représentait la reine Victoria, qui va demander aux gens de Québec de ne plus détruire. Il va leur demander de garder les fortifications pour devenir une ville unique en Amérique du Nord et pour attirer un jour les touristes. Et c'est sa vision qu'on vit aujourd'hui. Dufresne tenía razón. La recuperación del patrimonio quebequense dio a esta ciudad un aspecto sin igual, que la hace una de las más apreciadas de América del Norte. Bueno, pues ahí está un recorrido. Tiene esta característica de ser una ciudad amurallada, como por ejemplo Campeche, ¿no? Así es. En algún momento fue Veracruz también. Así es. Con Digamos un estilo europeo. Sí, desde Campeche hasta Quebec es la distancia que hay de ciudades amuralladas en el hemisferio norte. Efectivamente. Entonces, bueno, por eso son ciudades únicas y de ahí la importancia de conservar lo que hay de estas murallas en nuestro país y bueno, aquí que es donde las podemos encontrar. Y nos vamos a un corte recordándoles seguir en sintonía de Canal 22. Al terminar este espacio informativo inicia Debate 22. Hoy Javier Aranda Luna habla con Cuauhtémoc Medina y Julieta González. Un tema, Laura, que pues, yo creo que nos interesa, nos apasiona a muchos y a muchos otros nos despierta inquietud y polémica. Efectivamente, arte contemporáneo. ¿Qué es eso del arte contemporáneo? ¿Por qué de pronto nos causa tanto problema ir a una exposición de arte contemporáneo? Y no nada más verla, sino las explicaciones, ¿no? Bueno, las conceptualizaciones a veces también, ¿no? No se lo pierdan acabando Noticias 22. Una pausa. ¿Volvemos? Ya les anunciamos al inicio del programa que es lunes de reporteros y tenemos un tema muy, muy importante coyuntural. Así es, Óscar Cortés está ya con Rafael García Villegas. Mi estimado Óscar, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, aquí inquietos por saber cuál será el futuro de tantas y tantas personas que están viviendo en estos momentos situaciones muy difíciles. Hace unas semanas Donald Trump anunciaba que el fin de semana pasado iba a comenzar literalmente una cacería de brujas para deportar migrantes. No importa si son Dreamers, no importa si tenían ya licencia, no importa si estaban ya con identificación, se tenían que repatriar. Así es, y el Colegio de la Frontera Norte contabilizó que justo en ese fin de semana se dieron 50 casos de deportación. Entonces lo que hicimos fue, vamos a conocer entonces 4 historias de mexicanos que han sufrido esta situación para que conozcamos las condiciones en las que son regresados a nuestro país. Vamos a ver. Yo tenía mi propio negocio de limpieza de casas y oficinas. Y hace 6 años comencé me detuvieron por una parada de tráfico y por no tener licencia, de ahí me llevaron a la cárcel. Me regresé voluntariamente, estudiaba, actuaba ya, hice mi associate en Performing Arts y estudié y vivía en lo que tú haces aquí. Caminar, ver, comer, todo normal, todo bien.
Existe o ha existido por mucho tiempo una política de miedo en Estados Unidos que orilla a las familias, a las personas a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no podía estudiar después de los 18, porque había demasiadas redadas en algún momento en donde vivía. Entonces son obstáculos que nos enfrentamos que aunque no queremos regresar a México en este caso, pues nos vemos forzados para continuar, ¿no?, con nuestros objetivos de vida. Iba manejando, no tenía licencia, de hecho iba con mi hijo ese día y fue la última vez que lo vi. Muchos sí son deportados, significa que pasaron por un centro de detención, que fueron sustraídos y que pasaron por este proceso violento de ser deportados, deportadas. Yo creo que el trato es inhumano porque imagínate llegar a una celda donde las paredes están asquerosas, donde las temperaturas son extremadamente bajas en cuanto a frío y donde las bancas son de fierro. Y donde casi te hacen quitarte toda la ropa. Y luego donde el excusado está pues también súper sucio, está el papel acumulado ahí de días, las toallas sanitarias, hay vómito, hay comida. Entonces, cuando tú estás ahí, lo único que te pasa por tu mente es, yo me llegó a pasar mucho el pensamiento de decir, ¿valió la pena haberme venido de mi país para venir a soportar esto? Yo creo que sí nos afecta, o sea, el tiempo que yo estuve encerrado en el centro de detención, que de hecho fueron 4 meses, pues hay mucha discriminación, te tratan como de lo peor, es mejor estar en una prisión que estar en un centro de detención. Entonces es un choque emocional decir, bueno, ya tengo esta parte de mi familia, pero estoy perdiendo la más importante, que es mis hijos, mi esposo. Uno mismo va buscando cómo salir, cómo crecer, cómo buscar un trabajo, cómo enamorarse en este país, en esta ciudad. Vamos a encontrarnos con la realidad de que nuestro país no está preparado para recibir a los migrantes que vienen en retorno en ninguno de los sentidos, porque no hay albergues para personas migrantes, porque no hay un servicio de salud específico para las personas migrantes, porque a veces por no tener una identificación no te quieren dar el seguro popular y llegan aquí y no te creen que eres mexicano. ¿Por qué? Porque ya no traes el acento, porque ya viviste muchos años fuera del país. No es que venga a exigir, pero así como trabajé allá, puedo trabajar aquí, pero simplemente quiero un apoyo. Tiene muchas ventajas, tiene muchas desventajas también, pero el inglés me ha abierto las puertas increíblemente. Si no fuera por el inglés no me hubiera ganado una beca y no hubiera estudiado en Oxford, allá en Inglaterra. Entonces, laboralmente, las puertas siempre están abiertas. Si el gobierno está consciente de que las remesas generan mucho dinero en nuestro país, ¿por qué no crear esos programas de apoyo a las personas migrantes o retornadas? Como te digo, algo tan sencillo como tener un albergue para la gente que viene retornada o deportada. Creo que tanto hay personas que regresan o son deportadas en sus 50s como en sus 20s, que vienen solos, que no tienen redes de apoyo. Hay otros que quizás sí tienen redes de apoyo. Hay personas que viven con adicciones, personas que están en situación de calle, personas que escriben, personas que actúan, mujeres. ¿Qué significa ser mujer en México después de haber vivido mucho tiempo afuera? Tener hijos, vivir la separación familiar, otros no la viven. O sea, hay muchísimos factores y hay una gran diversidad que muchas veces es borrada y queremos ver una sola historia, cuando en realidad hay muchas. Oscar, hay tantas aristas que se pueden sacar de un tema como este. Hablamos de los centros de deportación, vimos las imágenes que son verdaderamente de calidad infrahumana. Y es muy preocupante porque son personas productivas en la Unión Americana y llegan aquí con absolutamente nada, ni un teléfono, ni una identificación, ni posibilidades para salir adelante. Sí, la situación en la que ellos regresan es preocupante, sobre todo porque se tienen que enfrentar a situaciones adversas. Ya lo decías, la mayoría de ellos llega sin identificación, entonces por lo tanto no pueden acceder a ningún tipo de servicios en nuestro país. Pero también, también hay una parte positiva dentro de todo esto.
Sí, es cierto que cada quien tiene un camino completamente distinto del que recorre. Hay historias muy positivas, exitosas, y hay otras que pues están en el lado extremo, ¿no? Mucho de lo que se quejan es de que no hay apoyo en cuanto a salud, por ejemplo, porque durante todo el tiempo de la deportación viven en condiciones adversas. Entonces, llegar a nuestro país sin un trabajo, sin dinero, es muy difícil iniciar. Y si todavía tienes que vivir una enfermedad en contra, pues parece que este es un camino que se vuelve más difícil, ¿no? Y a veces hasta sin familia. Escuchamos el caso de este hombre que tuvo que dejar a su hijo porque fue deportado. Y a veces es toda la familia que tienen, y al llegar aquí se topan con la soledad absoluta y la impotencia de encarar este reto y este desafío. Dice el actor, bueno, yo gracias al inglés pude salir adelante. No todos tienen esa suerte. No todos tienen esa suerte, pero por fortuna, en un conjunto de migrantes, de deportados, hicieron un colectivo. Se llama ODA, su nombre es Otros Dreamers en Acción. Y entre ellos se apoyan y colaboran, ¿no? Si quieres, vamos a ver cuál es su trabajo. Porque ya llevan 3 años y han atendido a 1,800 mexicanos en condiciones adversas, ¿no? Vamos a verlo. Con el propósito de apoyar a los mexicanos retornados y deportados en su proceso de adaptación, Maggie Loredo y Gil Solís fundaron en el año 2015 Otros Dreamers en Acción, una asociación civil que surgió de la investigación postdoctoral y un libro titulado Los Otros Dreamers, que narra la historia de jóvenes que se reunían en el Monumento a la Revolución para hablar de sus experiencias en inglés. Mi historia llega a formar parte de esas 26 experiencias en ese libro, y a partir de ahí me doy cuenta que no estoy sola, que hay una red, que hay personas que nos estábamos encontrando porque no existía, todos estábamos en las sombras. Hasta ese entonces nos empezamos a juntar, entonces personas desde Yucatán, desde Nogales, desde Tijuana, Guadalajara, Guanajuato, nos empezamos a juntar y se armó un colectivo. En algún punto nos dimos cuenta que los trámites no eran suficientes, ¿no? Que este acompañamiento en los procesos más administrativos y legales pues no resolvían todo lo que la comunidad traía, y vimos en la cultura una gran oportunidad de apoyar a las personas retornadas y deportadas como yo, que venían a pedir en principio un apoyo bien específico, como de pasos a seguir en cuanto a su documentación, y encontrar aquí un espacio seguro y una comunidad. El arte, la cultura, son también otras maneras de hacer incidencia, de poder no solo expresarnos como procesos de sanación, pero también mecanismos para nombrar las injusticias, nombrar las cosas como son. Yo soy artista escénico, soy actor y director y escritor. Entonces hago talleres de teatro, escribo obras y les pongo ejercicios corporales. ¿Para qué? Para que nos podamos expresar, no solamente con pancartas y decir allí todo eso, que eso ya es lo que muchos hacen, sino expresarte con el cuerpo. Estas, por ejemplo, terapias narrativas ayudan mucho a la comunidad en cuanto a las compas que vienen a darnos, sí son psicólogas, pero son solo unas guías, y utilizan todos estos otros medios para ayudarnos a navegar estos procesos de duelo al final, ¿no? Que muchas veces son de duelo, ya sea que lleves aquí 5 años, 10 o 2 semanas. Entre otras cosas sirven para darnos identidad, y estos talleres es lo que pretenden darnos, identidad, y decir, sí soy esto, y porque soy esto me hace más diverso. Nunca en mi vida había escrito poesía, escribí una poesía, pero al mismo tiempo nuestras experiencias de vida han ayudado a otras personas a quererse interesar por lo que es la causa de lo que es la migración, que es real, que existe. Existen muchísimos retos a los que se enfrenta la comunidad deportada y retornada, cosas que a veces damos por hecho los que vivimos aquí, que es como acceder a un INE, es un laberinto, ¿no? El luchar por tener documentos de identidad, aún siendo mexicanos o mexicanas, es un problema todavía, ¿no? El tema de que no haya protocolos para las personas que están viviendo separación familiar,
que no hay ningún albergue en la Ciudad de México que puede ver a personas deportadas. Eso es también muy grave porque hay personas con problemas de salud que están siendo deportados y están falleciendo aquí porque no están recibiendo la atención y el seguimiento. Entonces son todas esas cosas que hacemos desde ODA y que estamos tratando de empujar día con día. Yo hablo con Maggie, que es una de las fundadoras de ODA, y le pido pues de favor que se me ayude a hacer una campaña para juntar ese dinero y poder yo tener comunicación con mi hijo de nuevo. Y pues sí, ellos me ayudaron, se hizo la campaña, juntamos lo necesario, ahora en estos días ya tengo yo comunicación con él de nuevo. Estamos esperando una última corte y si todo sale bien, el año que viene va a ser su primera visita a México. El año pasado fundaron la Pocha House, un albergue en el que no solo ofrecen comida, talleres, internet y apoyo para que los deportados puedan reinsertarse a la sociedad encontrando empleo. También aprovecharon su experiencia para ofrecer clases de inglés, fotografía y escritura para todos. Pero también otras actividades que siempre pues están abiertas para las personas en general, porque pues no podemos cerrarnos, o sea, esta lucha es más grande y son muchas otras luchas que tenemos que estar más bien uniéndonos para levantar la voz y pues eso es precisamente lo que queremos hacer, ¿no? Una asociación multidisciplinaria que se mantiene de donativos, refugiados en propia tierra, lo podemos decir así, 1,800 personas que han recibido ayuda de esta organización y que nos invita a reflexionar, inclusive hasta en el temor que se tiene cuando uno ya está del otro lado, de obtener un papel, no se diga una licencia, simplemente un acta de nacimiento, el caso de este hombre que no ha visto a su hijo y gracias a la ODA lo va a poder hacer el próximo año. Sí, así es. Además, algo que es muy interesante de la asociación es que está integrada por deportados, pero algunos de ellos cuentan con especialización, es decir, son psicólogos, arquitectos, artistas, escritores. Entonces ellos se han reunido justo en la Pocha House, que es un departamento, un albergue que está en el centro histórico, y ofrecen también talleres de escritura, de artes plásticas, ¿no? A manera de que también la sociedad se quite esa idea negativa de los migrantes, ¿no? Y de los deportados, ¿no? De los deportados, porque sí, migraron y finalmente regresan a su tierra con situaciones muy difíciles. Y bueno, Laura Hueman, lo hemos comentado en otras ocasiones y ahorita que está candente el tema, a propósito de las redadas que ha organizado Donald Trump. Lo que me parece importante de este reportaje que hace Oscar y que nos comparte los testimonios es la pregunta, esto es lo que vemos, esto es lo que sabemos, pero las tragedias son lo que ocurren después de estas notas, después de estas redadas. Lo que no sabemos, lo que no vemos es la parte humana. Ahorita lo que vemos es el número, lo que vemos son las primeras impresiones, pero realmente la tragedia es todo lo que pasa después y todo lo que no pasa, ¿no? Ahora, hay un tema importante que muchas veces lo que decía Rafa, me parece que hay que destacarlo. Los migrantes que no tienen documentos en Estados Unidos no quieren acudir a ningún sitio a solicitar algo porque tienen miedo. Sin embargo, hay 50 consulados de México en los Estados Unidos a los que pueden acudir con toda libertad y aún ante la duda de que pueda llegar la deportación, por lo menos tener ese documento de identificación, un acta de nacimiento, para que al llegar a México se les reconozca como mexicanos y por eso están también trabajando los consulados que, bueno, están realmente al tope, pero pues es el sitio al que se puede acudir. Así es. Bueno, pues hasta el momento, en los 2 años que lleva Donald Trump en Estados Unidos, se han contabilizado 400,000 mexicanos que han sufrido de esta situación. Y desgraciadamente, como dice Hueman, lo que falta. Gracias, Oscar. No, al contrario, muchas gracias. Nos estamos viendo y por lo pronto una pausa, además aquí en Noticias 22. Continuamos en Noticias 22 y tiene que ver con el relato breve, ese fugaz que ha estado en Bellas Artes. El escritor Armando Alanís fue invitado al ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana que organiza el IMBAL para hablar de la minificción. Minificción es un
comprimido narrativo que no debe pasar de una página aproximadamente. Ahora bien, lo que me interesa a mí es la eficacia del texto. Entonces, a veces me resulta una minificción, pero en otras ocasiones es un aforismo, o bien un epigrama, o bien se acerca un poco a lo que sería el poema en prosa, o bien una greguería al estilo de Gómez de la Serna. Entonces, pero siempre algo muy breve. Este es un género híbrido, fronterizo, que se roza y a veces se confunde con estas otras formas de la brevedad extrema. Desde niño quiso dedicarse a la creación literaria. Comenzó escribiendo crónica y cuentos. Sin embargo, encontró en la brevedad un estilo que le permitió darle vuelo a su imaginación. En mi primer libro de minificciones, que se llama Fosa Común, ficciones súbitas, hay algunas minificciones que son casi de una página completa, de media página, algunas sobrepasan la página, pero en libros posteriores, por ejemplo en uno que se llama Narciso el masoquista, otro que se llama Coitus Interruptus, o en mi más reciente libro de minificciones, Sirenas Urbanas, el reto personal que yo me lancé fue el de escribir textos tan breves como fueran posibles. En unos meses, el escritor mexicano presentará 2 ejemplares, Alfileres y la antología De Rojo me gustas más. Se va a publicar un libro en Perú que se llama Alfileres. Ahí recopilo los alfileres, es decir, textos narrativos de 2 líneas o de una que estuve publicando en el suplemento Laberinto. Y aquí en México, en una editorial que se llama El Tapiz del Unicornio, voy a publicar una antología personal de todas las minificciones de los 5 libros, los 4 publicados y el que está por publicarse, y con esta antología serían 6 libros de minificciones. El narrador asegura que este género va con su personalidad. Es directo, de pocas palabras y eficaz en el mensaje. Aquí todo es inmediato, es como un flachazo, es como un relámpago o como un dardo envenenado que da en el blanco. Claro. Muchas de mis minificciones las he publicado en una primera versión en las redes sociales, que yo los utilizo como un campo de experimentación literaria. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues hay un comentario que tenemos que hacer en torno a la Feria del Libro de Lima. ¿No? Se inauguró el domingo, hubo ahí un poco de ruido porque en el presidium a la hora de inaugurarse la mesa no había una sola mujer. Ya aclararon los de la FIL que se hizo una investigación de acuerdo a los currículos, a la currícula de los participantes, y bueno, coincidió que iba a estar ahí Mario Vargas Llosa y otros personajes y no había mujeres. Hubo voces que se levantaron de inmediato, pero las subsecuentes conferencias, ahí estamos viendo la foto de la inauguración de la Feria del Libro de Lima, y bueno, hubo reacciones de inmediato, sobre todo en las redes sociales, y las mujeres que participaron inmediatamente después de esa inauguración dijeron, bueno, no nos sentimos aludidas, pero sí vamos a hablar sobre cómo de repente quedamos hechas de lado. Ahí está la foto de lo que sucede este fin de semana en Lima. Esto está sucediendo, Rafa Huemanzin, cada vez de manera más frecuente. Aquí tuvimos un grupo con una iniciativa en la que se propone que cada vez que un hombre sea invitado a una mesa pregunte, ¿y hay mujeres? Y si no hay mujeres, no acepte participar en esta mesa. Bueno, es una manera de hacer patente que suena raro que en algún área de la especialidad de la que se hable no haya una sola mujer destacada. Pero bueno, tiene que ser una mujer que realmente cumpla con este perfil, pero además que acepte. Así es. Hay que aceptar asistir. Entonces, bueno, hay una serie de características que yo creo que es casuístico. Sí, aquí Vargas Llosa es coincidencia, no es porque donde esté él pase. Bueno, en Guadalajara también hubo esta serie de reclamaciones. En la Bienal Mario Vargas Llosa en el mes de mayo. Que también hubo una reclamación, ¿por qué no hay mujeres? Bueno, es que las invitamos y no vinieron. Eso se dijo. Bueno, pues como mujeres también, si hay una invitación, asistir, y en el caso de los hombres, sí buscar una equidad de género,
sin quizá forzarlo en un extremo. Y no se trata necesariamente de una cuota de 50-50, sino de una participación abierta, Sí, en exacto. donde no tengamos que estar pensando por qué sí o por qué no. Efectivamente. Eso pasó en Lima el fin de semana y ahora hagamos un recorrido por medio siglo de historia de arte nacional. El Museo Nacional de San Carlos ofrece la exposición colectiva Estéticas Convergentes. Yo creo que esta es una exposición, valga la palabra, que tiene una cierta frescura, que tiene una o dos obras por artista y que se muestra muy amablemente como una conversación entre colegas. Este es un diálogo amable, generoso, actual de los académicos. Y por eso lo llamamos convergencias. La exposición sí hace una suerte de síntesis, recorrido por los últimos 50 años, no de la historia del arte en México, sino de el papel que ha jugado la Academia de Artes en esta conformación de la producción plástica contemporánea. Somos, tanto el Museo de San Carlos como la Academia de Artes, nos inauguramos juntos, compartimos una historia como institución. Tenemos aquí de 3 secciones de la Academia: la sección de escultura, la sección de pintura y la sección de gráfica. Y por eso hay expresiones tan variadas. Integrada con piezas en su mayoría inéditas, creadas por miembros de la Academia de Artes, la exhibición plantea un panorama transversal de las artes plásticas en México a lo largo de más de 5 décadas, considerando la amplitud y diversidad de medios y modos de expresión que dan cuenta de las convergencias estéticas entre estos creadores. Creo que es un diálogo transgeneracional, multidisciplinario, y aquí vas a poder ver justamente esa riqueza del arte mexicano en la segunda mitad del siglo XX, XXI. Entonces, creo que es una exposición muy rica y muy representativa de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido en el arte mexicano durante las últimas décadas. Con la presentación de la muestra Estéticas Convergentes, organizada por la Academia de Artes y el Museo Nacional de San Carlos, concluyen las conmemoraciones por los 50 años de la creación del recinto y la instalación de la Academia. Estamos muy contentos de haber tenido este año de celebraciones y seguiremos teniendo exposiciones, teniendo actividades, porque esa es la vocación y la razón por la cual fue fundada la Academia. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Les recordamos que comenzaron ya las actividades de verano de la Secretaría de Cultura, que contemplan, entre otras actividades, conciertos, exposiciones, proyecciones de cine, sesiones 360, tertulias literarias, campamentos de verano y festivales en diversos recintos culturales del país. Los invitamos a consultar la cartelera de #VeranoEsCultura, y con este hashtag ustedes van a poder de inmediato entrar a las distintas sedes de este encuentro cultural de verano. Vamos a una pausa. Comenzaron las actividades del Festival Internacional de Cine de Guanajuato en San Miguel de Allende. El reporte es de Víctor Gaspar, de manera particular con este documental sobre parteras. Son 2 visiones, a veces enfrentadas, para llegar al mismo mundo. Por un lado, la medicina científica, apoyada en el avance tecnológico, y que hace de una mujer en labor de parto su objeto de estudio y acción. Por otro, está la visión tradicional, que entiende el hecho más natural del ser humano, el nacer, y que pone a la madre y su recién nacido en el centro de complejas redes de confianza, saberes ancestrales y apoyo comunitario a través de las parteras. La periodista y fotodocumentalista Janet Jarman se dio a la tarea de realizar el documental Birth Wars durante más de 3 años en remotas comunidades de Guerrero, Veracruz, Chiapas y la Ciudad de México. Y trata sobre la lucha de poder entre parteras y los médicos, sobre cuál visión del parto debe prevalecer.
Entonces también trata de los temas de respeto y dignidad para la mujer y para la partera y bueno, para todos involucrados. Y creo que también es esperanzador porque habla de cómo habla de la humanidad, cómo traer la humanidad a la medicina. Janet Jarman evidencia el parto como un hecho natural asistido por otras mujeres, las parteras, y que ha venido sucediendo de manera ancestral. Lo contrasta con una visión sanitizada de la medicina científica que ve en el alumbramiento una emergencia médica y ante la cual las mujeres están reaccionando. Hay un movimiento, no solo en México, pero en el mundo, para poner a la mujer en el centro de su propio parto otra vez. Entonces, no es que decir que no deben de... Los hospitales existen para emergencias y muchas mujeres quieren tener un parto muy diferente y quieren estar con una partera y para que tiene esta alianza, esta amistad, esta confianza. Entonces creo que se muestra cómo las parteras pueden ser un enlace o un puente entre las comunidades y los hospitales. El mismo proceso de confianza que se requiere en un alumbramiento fue el que de alguna manera cultivó Janet Jarman entre los miembros de las comunidades en donde rodó su documental. Yo sabía como fotoperiodista, como historiadora, antropóloga visual, que tenía que quedar mucho tiempo con ellas para ver todo el panorama y no solo las parteras. Después tenía que quedarme en los hospitales para ver cuáles son los desafíos que enfrentan los médicos y enfermeros allá, y también tienen muchos desafíos, como sabemos, y están muy saturados sus hospitales. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vaya, qué trabajo antropológico de documentación de una tradición y una situación, pues también que tiene que ver con la medicina tradicional. Y tenemos más de parte de lo que ocurrió este fin de semana allá en San Miguel de Allende. El invitado de honor es Filipinas y vamos a esperar también a darles información de esta presencia y destacar la participación filipina en el Festival de Cine de Guanajuato, que les recordamos a partir del próximo jueves se traslada a la capital del Bajío para continuar con este festín cinematográfico. ¿Y ahora sí? Sí, con Filipinas. Recordar que la participación de Filipinas tiene que ver también con la conmemoración de su actividad cinematográfica. Hace 100 años se estrenó la primera película que empezó a producirse 3 años antes, lo que significa que en los últimos 3 años Filipinas está de manteles largos. Con una rica tradición cultural que vincula a Filipinas con México, como países que estuvieron bajo la corona española, y una aproximación al cine que se aleja de su concepción industrial para integrarlo directamente a la sociedad, narrar historias y reivindicar su herencia ancestral, Filipinas es el país invitado a la edición 2019 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. This year we are celebrating the centennial, 100 years of Philippine cinema, since the first Filipino full-length film was made in 1919. So this is very significant for us to be commemorating Philippine cinema here in Guanajuato. El programa de películas que ofrece Filipinas incluye algunas realizadas por consagrados directores, que son considerados artistas nacionales, como Kitlat Tahimik, o propuestas contemporáneas como la de Sharon Dayok. El espectro cultural de Filipinas a través del séptimo arte nos muestra una nación que aborda el colonialismo, que pasó por 3 etapas. La primera, durante 400 años bajo España, seguido del dominio norteamericano y finalmente una ocupación de 3 años por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. We have 2 period films in which you will hear maybe 20%, 10% of the dialogue is in Spanish, because Filipinos used to speak Spanish when it was under Spain. And then, of course, when the Americans came in and supplanted the Spanish regime, we started talking in English. But traces of that Spanish culture are still very, very strong in Philippine life, and you will see it also in our films. In fact, a lot of words that we use are still in Spanish. Y no obstante la vinculación que México tiene con la que fuera la única colonia española en Asia, y con la cual se sostuvo un intenso comercio internacional durante 200 años, a través de la Nao de China,
el intercambio cinematográfico había sido limitado. No obstante, Teddy Ko habla de la presencia de películas como las de Cantinflas en Filipinas en los años 40. It's about time, no? It's high time that this exchange in terms of cinema, it has long been overdue, no? Not just in cinema, of course, but in many other aspects, culturally speaking. But because, we are now also celebrating 65 years of diplomatic relations between our two countries. And also there is an existing cultural agreement. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, esto es muy interesante cuando uno escucha, a lo mejor aquí no lo notamos tanto en esta entrevista en particular, pero cuando escucha a un filipino hablar, efectivamente hay una gran cantidad de palabras en español, hay una mezcla muy interesante de culturas que se ha dado en esta parte del mundo. Así es, y bueno, perdón, Rafael. Yo iba a decir, Nicolas Cage canceló su participación, hubo una mesa de prensa, era gran expectativa la que se había armado en torno a esta presencia. Estaba programado para hoy. Estaba programada para hoy, no llegó Nicolas Cage. Por cuestiones de salud. Y el que sí llegó es Gus Van Sant. Y hay una entrevista exclusiva, ¿verdad? Y se las presentaremos mañana para que no se pierdan el programa, porque está muy, muy buena, platica de muchos temas. Este hombre ganador de la Palma de Oro, con su gran película Elephant, bueno, pues es una presencia indispensable en el cine contemporáneo. Así es, y ya estamos trabajando para lo que será la presencia en Guanajuato, también de Filipinas y de Terry Gilliam a partir del próximo jueves, ¿no? Muchas gracias. Gracias, buenas noches.